Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquí historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? En este episodio los saluda Carla Soto. La duda. y un servidor Juan Carlos Franco. Y en esta ocasión vamos a platicar de las dudas de la duda. Es un podcast que queríamos hacer desde hace tiempo. Y bueno, arráncate, duda. Híjole, duda número 1. De las de 1,000,000, ¿eh? Va a durar mucho este podcast. No, no es cierto. ¿Cómo aceptamos lo que nos pasa? Es cierta situación o algo, que generalmente obviamente son desagradables. Claro. Yo creo que la primera parte para aceptar lo que nos pasa podría ser muy reiterativo, es decir, aceptar. ¿Cómo aceptas lo que te sucedió? De entrada, tienes que revisar, analizar. De repente nos hace falta mucho el analizar. Nos guiamos más por la emoción, por lo que sentimos. Cuando te pasa algo, lo primero es esa sensación. ¿Qué percibes? Luego viene la percepción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo llegó a ti esta situación? ¿Cómo te está afectando? ¿Te está afectando desde el exterior hacia el interior? ¿Del interior hacia el exterior? ¿Cómo lo estás haciendo? Después viene tu interpretación, donde le das un sentido a lo que te está ocurriendo, basado en lo que sentiste, en cómo lo percibiste y luego en tu interpretación. Y ahí es donde nos atoramos y dices, ¿qué hago? ¿Cómo acepto lo que me está sucediendo? De entrada, siente, aprende a sentir. Luego, ¿qué te está diciendo aquello que te está ocurriendo? Si es un hecho, la primera parte es decir, si es un hecho, nada lo va a cambiar, ¿eh? Absolutamente nada va a cambiar el hecho. Pero si es una posibilidad, si algo puede cambiar y está en tus manos, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero si no, volvemos a lo mismo, es un hecho. Entonces, cuando te das cuenta, analizas cómo lo estás sintiendo, cómo lo percibiste y cómo lo estás interpretando, viene esa parte de decir, bueno, ¿es un hecho? Sí, sí es un hecho. Lo puedes cambiar. Nada se puede cambiar en el pasado, nada. Vámonos a un ejemplo si tú quieres. La muerte de alguien es un hecho. El accidente de alguien es un hecho. Eso no hay vuelta atrás, no hay reversa, no hay nada. ¿Qué nos queda? A ver, te accidentaste, pasó esto, sucedió esto. ¿Hay algo que hacer? Esa es la siguiente pregunta que yo te diría. ¿Hay algo que hacer realmente? Sí, sí hay algo que hacer. ¿Y está en tus manos? Sí, sí está en mis manos. Pon acción. Lejos de quedarte en la sensación y en esa percepción y solo en esa interpretación que no te permite avanzar y decir, ay, es que le he hecho porque a mí y nada más te la pasas haciendo marañas en tu cabeza, tendrías que ver si hay algo que puedes hacer. Y a partir de ahí empieza a hacerlo. Si no, te tocará soltar. Te tocará soltar y continuar. Porque a veces también nos toca, como lo he dicho en otros podcasts, ser espectadores de la vida. Ver cómo ocurre. Porque no hay nada que hacer. Y no significa que entres en un estado de resignación, de depresión. No, sino que ya no está en tus manos. Esto es más allá. Y ahí es donde tienes que aprender a soltar el control, a aceptar que a veces las cosas pasan y que no nos gusta cómo pasan. Y otras veces, como lo ha hecho Carla, la solución ya no nos toca asumirla. O a veces es una solución, una respuesta que no es como quisiéramos que pase, pero ya pasó. Y es lo que es también. No tiene sentido hacerte marañas en algo que no va a cambiar y que no hay la posibilidad de hacer nada. Si existe la posibilidad, hazlo, como siempre lo he dicho. Y también del aprendizaje que puedas obtener Sí. de aquello que pasó, ¿no? Porque lo hemos también hablado mucho, que nos enfocamos tanto en el hecho que dejamos de lado todo aquello que gira alrededor, ¿no? Y entonces siempre, de una cosa buena, mala, del todo lo que te ocurre, siempre hay un aprendizaje. Y lo que te pasa por algo, ¿no? Creo que está muy ligado a los 3 llamados también, Sí. ¿no? La vida te pondrá, ya sea una persona, una situación, para que tú puedas ver algo, ¿no? Y si no haces caso, va a llegar otro llamado. Y si no, va a llegar otro llamado, ¿no? Hasta que
sea ya de tal magnitud que tengas que voltear a ver ese problema y no haya más salida. Sí. Sí, va a llegar la planadora, ¿no? Y te va a hacer pedazos y no te va a dejar parar porque te va a decir, a ver, lo que quiero es que veas el resultado, lo que aprendiste, vaya, ¿no? Y que después lo apliques. Que después lo apliques, porque si no lo aplicas, solo lo viviste, lo sufriste y no aprendiste nada, ¡boom! Va a volver a repetirse esta situación hasta que aprendas la lección. A veces la lección es que no está en nuestro control la situación. Y hay que dejarlas ir. Hay que dejarlas ir, aprender a vivir con ellas. Fíjate, me parece muy interesante esto, lo del control, en el sentido de que, no sé, no recuerdo haberlo reflexionado así de, Ujú. pues no necesariamente el control, la resolución o el control, pues, de cómo pueda concluir esa situación, pues está Ujú. en tus manos. No. No, creo que siempre he sabido que si a uno le pasan las cosas, tú tienes que acabar De de solucionarlas, solucionarlo. a veces no. A veces solo nos toca recibir, ¿no? Nos toca aceptar y nos toca avanzar. Eso es lo cierto, ¿eh? No hay más. Pareciera duro, pareciera absurdo y pareciera incluso que injusto, ¿no? Ante la vida. Pero lo cierto es que no es así. Las cosas nos pasan para algo. El chiste es descubrir para qué nos pasaron. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, pero si todo fuera tan sencillo, tan fácil y alguien dijera, mira, te pasó por esto y para esto, listo, ahí está, lo tienes, ¿no? Y no lo descubrirías y no crecerías y no entenderías la lección porque a veces, como lo hemos dicho, si alguien llega y te dice, a ver, te pasó esto por esto y por esto y para esto y por esto, ah, sí, gracias, y sigue sufriendo. ¿Por qué no le crees? Porque así somos los humanos, complicados. Hasta que no lo descubrimos nosotros mismos y nos cae el 20, es cuando lo entendemos. Ya. Y decimos, claro, aquí está lo que me tenía que pasar para que yo aprendiera esto. Sí. Fíjate, pues, bueno, esto del control ahorita me empezó a hacer mucho ruido, ¿no? Y así en cualquier cosa. Creo que, no sé, el No sufrimiento nos deriva gusta. mucho de querer controlar absolutamente todo, ¿no? Aunque no nos identifiquemos Ujú. necesariamente como personas controladoras, ¿no? Que hay unas que lo tienen muy evidente, pero al final, pues sí, esto de querer que todo sea como Es, uno quiere, ¿no? Y no como... es como un viaje. No todos los viajes nos toca manejar. A veces nos Mm, toca ir de copilotos, otras veces de pasajeros atrás. Pues tenemos que soltar ese control, ese volante. o la ilusión de tener el control, ¿no? Claro. Mira, ¿qué está realmente en tu control? Ese es como de la escuela. Ay, ya, déjame. Está en mi control lo que depende de mí 100%. Es lo que tú hagas. Lo que tú hagas, no lo que hagan los demás, ¿eh? Sí. Es tu zona de influencia, como le decía Carla en podcast pasados. ¿Qué está en tu zona de influencia? ¿Qué puedes cambiar tú? El resto no. El resto es, ahora sí que no es que dependamos, ¿no? Pero más bien enfoquémonos en lo que sí está en nuestra zona de influencia y lo que sí podemos hacer. Nos enfocamos tanto al exterior, en aquello que no controlamos, que nos enfocamos en eso y estamos ahí como necios diciendo, es que eso no lo puedo controlar y entonces mi mente está puesta ahí y no alcanzas a ver la solución. Cuando la solución a veces está en tus narices y te cuesta trabajo verla. Sí. Otras veces pues, tengo que soltar, pues soltaré. Así, no hay más. Ujú. Pero la gente, todo el mundo quiere que le digas, no, tienes que hacer esto, tienes que ir a hablar, tienes que hacer lo otro, tienes que ser fuerte. No, tampoco. Nos cuesta trabajo la vulnerabilidad. Nos sentimos tan vulnerables al perder el control que nos olvidamos de nosotros mismos y pretendemos estar en control de nosotros y de los demás o de lo que pueda suceder. Y eso está muy cañón porque no controlamos nada. Toca aceptar, como en los 4 estados de ánimo emocionales que hablábamos en los 4 básicos, ¿no? Acepta para llegar a esa tranquilidad, esa paz. Si te vas a negar, vas a seguir sufriendo. La otra parte era, si hay una posibilidad de realizar las cosas, pues tienes que hacerlo. Porque si hay la posibilidad y también te niegas, te estás resignando. Y ahí es donde vienen también los golpes de la vida. Los hubieras y estás en tu cabeza y rondando y es que debimos de haber hecho, es que podríamos hacer esto, es que esto podría cambiar. Pues no lo vas a descubrir hasta que lo hagas, hasta que lo intentes. Ok.
Ok. Y, por ejemplo, respecto a los pensamientos negativos o absurdos o fantasiosos, Ujú. en general, pues pensamientos que no te llevan a nada. ¿Cómo controlarlos o dejarlos pasar o cómo...? No podemos controlar los pensamientos, definitivamente. Esos incluso tu subconsciente los ha mandado antes de que tú te des cuenta, ¿no? Esos llegan y ¡fum! Pasan, ¿no? Y cuando te das cuenta ya está en tu cabeza y dices, no lo voy a ya lo pensaste. Ya. Y no los controlamos. No los controlamos porque también el subconsciente es una parte que está en nosotros y que va a estar mandando mensajes todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Por qué llegan? Sí llegan por algo. Pero déjalos pasar, déjalos que se acomoden. Es como decíamos, están en la puerta de tu casa, están tocando así de ábreme, ábreme, y tú te niegas y ahí tienes a todos amontonados. Deja que pasen, deja que agarren su lugar y solitos se van. Los vas atendiendo. ¿Tú qué me quieres decir? ¿Qué necesitas? Pues nada. Entonces, bienvenido, ahí está la puerta. Cuando quieras, vete, ¿no? Pero le tenemos miedo a los pensamientos, como si nuestros pensamientos fueran a ser una realidad, lo que nos lleva a tener miedos y a paralizarnos y a detenernos, cuando no es así. Un pensamiento solo es un pensamiento y vive en nuestra mente y en nosotros. La realidad es totalmente diferente. Es como si yo dijera, ahorita va a entrar un asesino serial aquí. ¿Y para qué vas? ¿Por qué va a entrar? ¿Para qué va a entrar? No. Y ahorita. Sí, no. Pero aguas, yo creo que si no va a entrar así. No. No, por favor. No. Ya voy a No, pensar en eso. así- no, ya no pensemos. No. ¿Ya ves? sino- Miedo. Sí. ¿Se asustó? No, más bien, siento que si traes, por ejemplo, ciertos pensamientos en la cabeza, no es que vayan a pasar textual, No. pero de esa forma estás vibrando. Y de alguna manera, o sea, estás trayendo eso a tu realidad. Estás en esa sintonía de no, es que me tengo que cuidar. ¿De quién te tienes que cuidar? O sea, ¿sabes? No Sí. nada más es que esté en tu cabeza. Como lo decía, el pensamiento surgió por algo y el subconsciente lo Exacto. mandó. El reto es aprender a saber qué nos está tratando de decir. Mientras no lo dejes entrar, estará ahí en la puerta, toque y gritándote que lo dejes entrar. Y tú negándote. Déjalo entrar. Y ve qué es lo que te viene a decir. Ahí es donde dices, ¿A qué le tienes miedo? ¿a qué le tienes miedo? Ujú. ¿Qué te da miedo realmente? Es que a que me pase algo. ¿Y qué te va a pasar? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es aquello que te da tanto miedo que te pase? Y ahí es donde viene. Cada persona es completamente diferente y va descubriendo en ese pensamiento aquello que trae. Como dice Carla, a lo mejor cuando descubres todos tus pensamientos, sabes y descubres de qué forma estás vibrando. Estás vibrando en miedo, estás vibrando en amor, estás vibrando en desconfianza, en necesidad, en carencia incluso. ¿Qué está pasando en tu vida? Y es más, yo les voy a contar una anécdota que ahorita me acordé. Ay, sí, ya Ujú. la había dejado en el olvido. Déjala pasar. No la había dejado pasar y ve lo que me pasó. Recuerdo que era una época en la que estaba yo muy enojada, o sea, como muy enojada, estresada, no sé. Y ¿Así justo con fue la como- vida o...? Sí, Ah, como ok. que todo en general, o sea, Ya, como ya, que ya. nada salía, como que el No estado te de hallabas. ánimo, ajá, era así de no, o el acelere, ¿no? Ujú, De ujú. no, tengo que ir acá, tengo que ir allá, no sé, era un estado de ánimo, sí, de acelere, de nada sale, de enojo, no sé. Y recuerdo que iba por Leo a la guardería. Y entonces ahí iba corriendo, ¿no? Así de, ya agarré el coche, ahí de, quítate, ¿no? Casi, casi, Sí, o sea, sí. del acelere total, ¿no? Entonces recuerdo, llegué, me estacioné, siempre me gusta estacionarme por lo regular, donde no haya más coches. Soy como muy, por aquello de los portazos o así. Aunque tenga que caminar más, me gusta dejar mi coche como en una parte donde crea que no le va a pasar nada, ¿no? Ajá, Entonces ya llego, digo, este lugar está perfecto, no hay nadie al lado, ¿no? ajá. Y, o sea, apenas me acababa de estacionar, cuando llega otro coche, ¡pum!, ¿no? Se me pone al lado. Pegadito, o sea, ni siquiera podía abrir mi puerta para salir yo. Y yo así de, o sea, no puede ser, ¿no? Yo dije, traté de guardar la calma y dije, bueno, ok, voy a esperar a que la señora se baje y pues yo me tendré que bajar por el lado del copiloto, ¿no? O sea, yo todavía como que... Ajá. Y pensando, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O sea, si Sí. vengo a dejar mi coche hasta el otro extremo, ¿no? Para que nadie se estacione al lado mío y viene este coche a pararse aquí. Bueno, pues todavía se baja la señora y me empieza a
pegar en el vidrio, ¿no? Y yo así de, o sea, ¿qué le pasa a esta señora? Y así de, ¿qué no te estás fijando? ¿Que estás pisando la línea? Y yo así de, o sea, ¿cuál línea? Si yo siempre me pego hacia el muro justo para que yo pueda salir a gusto. Y yo así de, bueno, pues de película, abrí la puerta y me bajé así de, o sea, De ladito. así de ladito. Dije, Sí. no, pues ya no me puedo quedar arriba, adentro, ¿no? Pues ya, tengo que confrontar, ¿no? Ajá. No, bueno, esta señora se puso así, pero a decirme hasta de lo que me iba a morir. O sea, no, bueno, no, Sí. no. O sea, no lo voy a decir aquí porque... Hay niños. Dilo. Pero, Dilo. Hay niños. pero no, de verdad que me dio una cátedra. ¿Te así la de, supermentó no. o qué? Y yo así, sí, me la supermentó, o sea, no, todo lo... Pero yo así de... O sea, yo no comprendía por qué, si, o sea, yo estaba bien estacionada, ni siquiera estaba pisando línea. Y la señora casi estaba invadiendo mi espacio. Yo Ajá. así de, ¿por qué se estaciona aquí? Bueno, pues total, ya al final, pues yo también ya me prendí, también le dije sus cosas, ¿no? Así de, ¿qué le pasa? Llegamos a los insultos, raro en mí, porque pues, o sea, yo casi no llego a esos extremos, pero ya era tal o sea, Sí, es que, sí. o sea, que no está viendo, o sea, que... Que ya era la no que tiene estaba la invadiendo. razón, o sea, estoy Sí. pegada al muro, ¿qué le Ajá. pasa, no? Bueno, total que ya, dije yo ya, se me hace tarde para ir por mi hijo, iba caminando, me seguía gritando cosas, yo le seguía gritando cosas, así de, No, bueno. o sea, no, súper mal. Ya iba subiendo las escaleras eléctricas y me quedé pensando, chin, no, esta señora le va a hacer algo al coche, o sea, sí es un hecho, Ajá. pero dije, no, o sea, tengo que ir por mi hijo, o sea, ya no me voy a regresar. O sea, dije, no, o sea, como que entré ya en más caos todavía del que traía. Dije, ya, o sea, ya, que pase lo que tenga que pasar ya. Entonces ya regreso con Leo al coche y pues sí, todo el lado derecho, pum, rayado, ¿no? Así, y yo así de, no, pues no". Obvio, ya se había ido esta Vamos señora. a buscarla, Carla. Hubiera grabado ahí sus placas. Le hubieras pero- tomado foto a las placas. Ay, sí. Pero bueno, la cosa es que pues regreso todo el coche rayado, ¿no? Mi coraje al 1000. Y pues bueno, ya después Ya me de... enojé. Sí, te lo juro, la quiero ir a buscar, maldita señora. Está loca. ¿Qué le pasa? Sí, no, o sea, no. Pero ya después reflexioné y dije, o sea, pues claro, o sea, yo estaba vibrando en esa sintonía, o sea, de Jalaste a la estar loca. buscando, de estar enojada, Evitando. de estar Ir a estacionarte. ajá, o sea, eso me pasó, eso me vino a mostrar a mí de la manera en la que yo me estaba conduciendo Es en mi verdad. propia vida. Sí. Y me dejó un recordatorio así, del rayón. Y el coraje me duró muchísimos días, Sí. o sea, No, bueno. muchísimos días. Pero al final, pues pude llegar a esa reflexión. Dije, claro, o sea, esa escena, o sea, que todavía está así en mi cabeza, esa escena me vino a mostrar a mí cómo yo me estaba Conduciendo por la vida. conduciendo por la vida. O sea, y hasta que me pasó eso, dije, o sea, obvio me dio mucho coraje, Claro. ¿no? Pero ya después dije, no, o sea, algo tengo que atender, ¿no? Algo tengo que atender porque estoy enojada todo el tiempo, ¿no? Estoy a la defensiva todo el tiempo. Entonces, algo tengo que atender. Entonces, bueno, al final, pues agradecí. Era el rayonzote, como agradecí 20,000 al- pesos. Afortunadamente. ¿Le costó? Afortunadamente no fueron 20,000. Ya. Pero pues pude agradecer, ¿sabes? O sea, se oye Sí. raro. Sí. ¿Cómo voy a agradecer ahí un rayón? Pero Bien. lo pude agradecer de, bueno, me vino a mostrar como Sí. que poner un freno, ¿no? De, ay, o sea, una sangoloteada, ¿no? De decir, pues, o sea, Fue el atiende, reflejo. ¿no? O Fue- sea, ¿qué aplicaría eso de que atraes lo que piensas. lo que Exacto. traes, ¿no? Sí. Y sí, porque al final lo que hizo es que le sucedió un reflejo de lo que traía y de lo que no quería trabajar y pues al final encontró una más acelerada, más enojada, Sí. buscando pelea y pues la encontró, ¿no? Ahora sí que se encontraron y se mostraron. Seguramente ella también hasta se no llevó algo. llegamos a los golpes. Sí. De plano, estuvo fuerte. Yo creo que yo me contuve porque sabía que tenía que ir por Leo.
Pero ¿no? si Y no, porque si no, yo creo que ya, sí, o sea, ya se sí. hubieran deschongado. ¿Qué le pasa? O sea, y yo, o sea, para que llegue a esos extremos, Es complicado. es complicado. complicado. Entonces la Ya. situación era así de Tensa. muy tensa. Oye, ¿y cuánto tiempo tardaste? Digo, yo sé que todos somos distintos y cada quien sus ritmos y la. Pero en que se te bajara el enchilamiento y ya vieras eso como un aprendizaje. Pues mira, todo ese Después día. del ojalatero o, Así. o No, como... todo ese día sí estuve muy enojada, o sea, pero muy, muy, muy Sí, sí, enojada. sí. O sea, era así de impotencia, ¿sabes? De Sí, decir, claro. o sea, y los hubiera. No, es que me hubiera regresado. Sí. No, es que hubiera cambiado mi coche. Los no, malditos hubiera. es que le hubiera Ajá. dicho más cosas, no Sí, sé, sí, o sea, sí. los hubiera, ¿no? Pero, o sea, justo yo en esas épocas ya estaba yo entrando a temas de coaching. Ya Ujú. estaba yo como todavía no llegaba ni a la mitad, creo, del diplomado. O sea, estaba al Iniciando. al Ujú. inicio. Entonces lo que me ayudaba era esto. O Ya. sea, que en cada clase, en cada Cada lectura, cada práctica. sí, o sea, te va abriendo como el ay, panorama. Claro, o sea, Ujú. ¿no? No fue inmediato de, ay, al día siguiente, ¿no? Ya Sí, no. descubrí que era el mensajero y Ajá, entonces, ajá, ajá. pero en mi caso, eso fue lo que me ayudó para yo poderle dar un Interpretación, significado, sí. una interpretación, ¿no? Porque no es fácil. No. Porque yo no. en otro caso me hubiera quedado solo con el maldita vieja, me rayó mi coche y entonces Ahora que la veas. Sí, ¿no? Y no buscarle esta interpretación de claro, o sea, pues, o sea, Ya. yo cómo me estaba conduciendo por la vida. Y sí, Guau, sí, qué sí. interesante. Sí, porque al final sí somos lo que pensamos y lo que vibramos, ¿no? O sea, sí es un Por reflejo. eso decía hace ratito que no es que literal se te vaya a meter el asesino a la casa, No. Claro. pero si estás con esos Sí, 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 pensamientos, sí, sí. o sea, ¿Eh? algo vas a Algo vas Va a ocurrir. jalar. Ajá. Sí, claro. Sí. Sí. Y esto, fíjate, esto de los pensamientos me recordó mucho estos dichos o frases Ujú. populares que como que ya no analizamos, pero las tenemos, ¿no? Todos. Ujú. Como el, te va mal en el día y dices, me paré con el pie izquierdo, Ah, ¿no? sí. Entonces yo interpreto, me paré con el pie izquierdo, que me empezó a ir mal, ¿no? Entonces ya empiezas, híjole, ya me fue mal en esto, ya me fue... Y entonces sigues pensando en todas las cosas que te empiezan a ir en el largo del día y en lugar de que se detengan, siguen, Sí. ¿no? Y tuve un día espantoso. Obviamente también no todo es miel sobre hojuelas, sí, ¿no? Hay días. Pero a lo que quiero ir con el ejemplo es eso, que ya en nuestra cotidianidad existen estas frases que aplican perfectamente. Obviamente ustedes ya los manejan en temas más profundos y concretos, pero pues es eso, ¿no? La vibra, el cómo reaccionas ante algo y Sí. como si sigues en esa vibra, pues atraes esas cosas o a esas personas, Sí. que es peor. Y entre más te pongas, más están. O sea, ¿sabes? Es como el yin yang, ¿no? Así es la vida. Forma parte de buenos, malos momentos, pero al final es ese balance, ¿no? Que tenemos que entender y que si te pasa algo malo, no significa que todo sea malo, sino que eso que te sucedió, que llamamos malo, trae algo bueno. Por eso el yin yang, cuando ves la parte oscura, tiene un círculo de luz. Cuando ves la parte de luz, tiene un círculo negro, Sí. ¿no? Porque al final es el balance. A veces ahí es donde encontramos lo que nos ocurre en las lecciones y los aprendizajes. Entonces, así pasa, pero también somos el resultado de nuestros pensamientos y también de lo que sentimos, ¿eh? No solo de lo que pensamos, también de lo que sentimos. Y Claro. de lo que hacemos, ni se diga, ¿no? Claro, eso de los sentimos, para que quede, no sé, un ejemplo sería como si eres una persona hipócrita o cómo sería eso. No, cuando digo que lo sentimos es cuando desde tu interior tienes una emoción, tienes algo que te está moviendo. Ah, ok. Y cuando no lo escuchas, pues resulta que ni siquiera lo llevas al pensamiento o lo dejas en el pensamiento y no lo llevas a la acción. Porque también somos seres que sentimos, que tenemos esa emoción que también nos mueve. La emoción es la gasolina. Ujú. Y cuando no nos movemos, cuando nos reprimimos de lo que sentimos, de esa emoción, ¿a qué me refiero? A que si tú de repente, a lo mejor puede ser un ejemplo muy trágico, ¿no? Tú de repente ves a tu papá, a tu mamá, y tienes esa emoción, esa sensación de querer abrazarlo, decirle que lo amas, y después irte, ¿no? Y no lo haces, pues también te queda como esa sensación. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor es la última vez que viste a tu papá, a tu mamá, y te quedaste con esa emoción atorada, esa sensación
que no nos hicimos caso, no lo dijimos y no lo hicimos, ¿no? Claro. También la emoción nos viene a decir algo, ¿sabes? Y a lo mejor no es que vaya a ocurrir algo malo tampoco, ¿eh? No quiero que piensen todos que, ay, ya me llegó la emoción y entonces... se va a morir. No. No, me voy a morir yo. No. Fue un ejemplo muy, muy dramático, si quieren, pero muy claro, ¿no? A veces también tenemos que decir y hacer lo que sentimos, lo que nos surge. Claro. Que esa es la parte que de repente hemos aplacado mucho Sí. y dejamos de dar afecto. Y el afecto es tan importante en la vida de las personas que lo olvidamos y lo estamos haciendo a un lado y es momento también de recuperar ese afecto. Ay, totalmente. Fíjate, ahora que dices de lo dramático, yo sí soy así. He sentido eso con mis papás. Ay, quiero abrazarlo. Y luego pienso, ¿por qué siento esto? ¿Qué va a pasar algo malo? O sea, no, bueno. Pero No. sí, te entiendo. No, y a lo mejor no es que pase algo malo, No. pero me queda claro que si lo haces, te vas a llevar un hermoso recuerdo de toda tu vida, ¿eh? No es que a lo mejor inmediatamente pase algo, no. Pero en tu vida y con tus recuerdos, claro, me acuerdo cuando abracé a mi mamá y fue una sensación, una conexión hermosa, padrísima. Ah, mira, qué padre. Son muy reconfortantes los abrazos. Por algo las abrazo. Sí, por eso te digo, también somos lo que sentimos. Sí. ¿No? Y tenemos que hacerlo. Hemos perdido esa conexión, pero bueno. Es que creo que al final todo es lo mismo, ¿sabes? Bueno, no sé, o sea, según yo, el aprendizaje que he tenido, ¿no? Con los podcasts y estar aquí con ustedes. Y obviamente me falta muchísimo camino. Pero después me van cayendo los 20, ¿sabes? Sí. O sea, es que luego hacemos un podcast o leo el tema, ¿no? Mandas el guión, lo checo. Y lo entiendo, como que lo entiendo. Como digo, sí. Sí, está padre. Pero ya sí, como... ¿Lo aplicas? Asumirlo o aplicarlo es como, híjole. Mira. No, es como, o sea, te entendí, pero... Y te voy a decir algo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando damos sesiones de coaching? ¿O qué es lo que las personas esperan? Que quieren que en la primera, en la segunda, en la tercera sesión se les abra el mundo y digan, ya sé lo que voy a hacer. Y no es así. Es como tú lo acabas de decir. Con el tiempo, con la práctica, con el hablarlo, con entenderlo, con que te vaya cayendo el 20, es poco a poco en la vida. Es poco a poco para que lo vayas a entender, lo vayas aplicando. Sí, y eso es lo que a nosotros los humanos nos desespera, que queremos respuestas inmediatas para hacerlo rápido y salir del bache. Y cada vez que nos llega un bache, volver a salir rápido. Y no se trata de eso. Se trata de ir comprendiendo la vida. No, bueno, y ojo, yo creo que a lo mejor no podemos generalizar. Tal vez haya personas en las que en la primera sesión les cae un 20 tan grande que desde ahí, pum. O sea, pero eso va a depender mucho de qué tanto Abiertos quiera trabajar y qué tan abierto y sincero sea consigo mismo. Y también no implica que porque la primera sesión te cayó el 20 significa que ya resolviste la vida. No, porque a lo mejor también traes otros temas y tienes que trabajarlos. Me refiero a que todo tiene su tiempo. Nada es magia, nada es mágico. ¿Te puedo caer un 20 en la primera sesión? Sí. ¿Un 20 de cuántos que necesitas? ¿10, 20, 15? Pero así es. Poco a poco tenemos que darnos ese tiempo y ese espacio para comprender lo que nos sucede y cómo nos ocurre. Nadie, absolutamente nadie, te va a sacar de un lío en una primera sesión. Nadie. Porque lo cierto es que los únicos que vamos a salir de esos líos y de esas cuestiones somos nosotros mismos en el momento en que vayamos entendiendo. Pero así es la vida, poco a poco. Y eso creo que era importante sí decirlo. Para que no tengan la expectativa de que en 2, 3 sesiones ya arreglamos la vida. No. Se necesita trabajo. Y más porque la vida es un constante desafío. No, sube y baja, ¿no? Sí. Entonces ya arreglaste algo y pum, o sea, ya te pasa otra cosa, sí. ¿no? Pero pues no sé, lo padre de esto es cómo vas a enfrentar esta nueva situación, claro. ¿no? O sea, desde qué perspectiva, ¿no? Tienes razón, no por el hecho de que te haya caído el 20 y ya sabes cómo resolver esta situación, se te vuelve a presentar una igual, similar, y no significa que la tengas que resolver de la misma manera. Pero ya tienes la herramienta para analizar y decir, a ver, esto es mejor resolverlo de esta manera o analizarlo de esta otra para encontrar la solución, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, los 20 me caen, yo en lo personal, como que hay palabras claves que me retumban o me resuenan. Y es ahí donde digo, ya entendí. Con una palabra, ¿eh? O sea, ahorita que yo como doy lata con esto de, pero ¿cómo voy a agradecer que me va mal? Pero ¿cómo acepto tal cosa, no? Es que esa es el control. Y ya lo había escuchado 1000 veces. Pero ahorita me hizo así como, ¡pum! ¿No? O sea, la famosa ilusión del control, ¿no? Que es ahí donde sufres, porque como no es todo como tú quieres, pues sufres, ¿no? Es como ser un bebé, así, ¡ay, quiero tal cosa! Y como no,
Digo, no es que caiga el Claro. berrinche, ¿va? No nos confundamos, pero es como el ejemplo de, híjole. Y ahí es donde dije, "Chin", ¿no? Y esto de... y es que ahí se van enlazando como todos los podcasts, ¿no? Lo de soltar, Sí, lo de avanzar. avanzar, ¿no? El amor propio Agradecer. incluso, ¿no? Sí, todo. ¿Cómo manejas el amor propio? Su nombre le dice amor propio. Si no descubres, si no te amas lo suficiente y si no aprendes a estar contigo mismo, pues ¿qué puedes dar? ¿Qué puedes recibir? Ujú. Yin Yang es el baile. Recibes, das, recibes, das. Así es la vida, ¿no? Mientras das, recibes, mientras recibes, vas dando y así. Pero a veces nos oponemos a ella porque creemos que no vayamos a salir lastimados. ¿O cómo vamos a resolver esto? ¿No? O pensamos más en los demás, incluso que a veces en nosotros mismos. Sí, o evadimos, ¿no? Las situaciones o las personas. Así de, O te resignas. Sí, ¿sí? ya, O te niegas. ya, como que te haces de la Sí. vista vista gorda, así de, "Ay, Exacto. ya", ¿no? Por no lidiar y ahí estás atoradísimo. Primer con el tema. llamado. Segundo llamado. Sí. Ahorita lo dices, a lo mejor nos hacemos de la vista gorda. Bueno, ahí te va el segundo llamado, ¿no? Otra vez me haces de la vista gorda. Tercer llamado, pasa la planadora. A ver. Y creo que hay, a veces, ni en el tercer llamado entendemos. Hasta que vuelve a ocurrir otra vez, ¿no? Y es un nunca acabar. Pues sí, ¿verdad? Sí. Habrá quienes... Puede ser que ya pases de esta vida y... Hay quienes tocan no. fondo y siguen tocando más allá. Uy, No, sé que es complicado, pero es trabajo de cada uno, ¿no? No los Sí. juzgamos, no los criticamos, sino que cada uno tiene su tiempo. sí, eso Porque también. cada uno tiene diferentes Sí. historias, ¿no? de Sí, vida. eso. Sí, el contexto de cada uno es completamente diferente. Sí, que el carácter de la persona, en fin, todo Ujú. es tan distinto que Sí. no. Ahora sí que no hay receta, ¿no? No. Para decir, ay, sí, en 3 días, 2 noches, ya. No. Bueno, fuera. Ah, esto es como una reservación. Ándale, 3 días, 2 noches, todo incluido. Sí, no hay nada. Lo cierto es que solo somos nosotros, con nosotros y para nosotros. Y mientras no entendamos eso, pues nos va a costar más trabajo avanzar, continuar. Pero la vida es maravillosa, aún con todo y sus situaciones complicadas. Sí, pues también creo que de la vida, yo que siempre me ha encantado entrar en el drama y el sufrir, no es tan malo en el sentido de que si no lo llevas al extremo, porque yo creo que todo en el extremo es malo, yo pienso eso, Ujú. pero también cuando tienes cosas o te han ocurrido cosas malas, puedes disfrutar también más las buenas, Sí. porque ves la luz y la oscuridad, Ujú. o sea, sin una no existe la otra, ¿no? Una te revela algo de la otra. Ajá, entonces, pues es maravilloso. Yo sí lo veo luego haber contemplado 2 extremos. Afortunadamente, creo que no me ha pasado nada demasiado grave. Pero cuando he estado en la oscuridad y luego veo la luz, en verdad que la agradezco y la disfruto profundamente, ¿no? Claro, te hace valorar, agradecer Exacto, y reflexionar todo. exacto. Entonces, si no hubiera tenido yo esa oscuridad, que he tenido muchas o tengo incluso aún, creo que no la disfrutaría tanto porque tal vez se te vuelve tan cotidiano que no lo disfrutas, ¿no? Como todo lo cotidiano, como a los seres queridos, ¿no? Ujú. Dices, ay, está, y ya que no está, ups, ¿no? Sí. Pero mira, se nos olvida porque a veces decimos, qué momento tan oscuro, ¿no? Qué difícil, que de hecho ese es un espejo, la noche más oscura del alma. Ya hablaremos más adelante, les debemos un podcast de los espejos y ese es uno. Creo que ese es el más fuerte que nos puede pasar. Pero más adelante lo veremos. Pero a veces se nos olvida que hasta en la oscuridad pues podemos encender una vela, porque la oscuridad no se trata de sufrirla también. Ujú. ¿no? Como esta frase de Ockmandino que ay como me gusta, Ah, de amo la luz porque me muestra el camino, Sí, pero también amo la oscuridad porque me muestra las estrellas. exacto. Ah, está hermosa. Sí, total. sí. Así Sí. es la vida. Pero si tus pensamientos solo se basan en qué oscuro, no No, veo pues no. nada, y te pones ahí a llorar, bueno, está bien. Sí. Sí, bueno, ahorita los extremos, no. Sí, No es bueno. Sí, Tal no. vez podrás irte al extremo un ratito, pero ya vivir en eso, híjole, no. Equilibrio. El Equilibrio. equilibrio, creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? El agua tibia. Ay, sí. O sea, mediar todo es ahí donde es Mm, complicado. No es imposible, pero ¿cómo ves? Mira, el equilibrio yo creo que es más allá es un balance en la vida. Justamente, el equilibrio es el balance que le generas a la vida, ¿no? En donde
pues a veces la vida está desbalanceada y es donde tenemos que aceptar. O sea, ya hay más peso de este lado. Bueno, cuando nos damos cuenta, hay que echarle peso del otro. Eso es el balance de la vida. No significa que tengamos que estar todo el tiempo equilibrados, sino que seamos conscientes de hacia dónde está la balanza en nuestra vida. Fíjate que hay un ejercicio ahorita que se me viene a la mente cuando hacemos sesiones de coaching que se llama la rueda de la vida, en donde ponemos cómo estás con tu familia, cómo estás con tu trabajo, cómo estás en el tiempo libre, con la pareja y demás. Y cuando lo empiezas a realizar, te das cuenta del desbalance que hay en tu vida. Y dices, caray, es que le dedico mucho tiempo al trabajo. Y la pareja, no, pues casi es nula. Y entonces, ¿cómo esperas una vida, no, llena de felicidad, de dicha, de gozo con tu pareja si le estás descuidando por el trabajo? Tampoco es que descuides el trabajo, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces para ti, por ti? No, pues es que los niños, es que el trabajo, la mujer. No, espérate. También hay tiempo para ti. Entonces, la rueda de la vida te va mostrando justamente cómo tenemos que ir balanceando las cargas de la vida. Y donde dices, caray, estoy descuidando esta parte y tampoco es bueno, ¿no? Ese es el equilibrio de la vida. Y a veces la balanza estará totalmente del otro lado, ¿no? Pues ni hablar. Pero si somos conscientes, iremos echándole peso del otro lado, generando contrapesos. Así es la vida, ¿no? Sí, fíjate, qué importante es visualizarlo. Sí. Porque ya lo haces consciente, ¿no? O no sé, estas preguntas que tal vez no te haces al día a día, que parecen muy sencillas, pero ya hasta que lo ves, lo escribes, no sé, haces el ejercicio en las sesiones, no lo he hecho, pero así como me lo estás explicando ahorita, ver las cosas, decir, uy, sí. ¿no? Y es cuando dices, oye, sí es cierto, sí. ¿no? Porque pues sí, estoy mucho en el trabajo, pero sí. ahí queda, sí. ¿no? No haces este análisis, o sí, tal, pero ahí queda. Pero ya ponerlo hacia ver esto y esto, ups, es ahí donde ya dices, oye, sí es cierto, no te habías percatado la magnitud o el impacto que pueda tener este no balance. Sí. Y la importancia es, por ejemplo, si logras tener un equilibrio entre todos estos ámbitos, ¿qué pasa cuando uno de ellos se colapsa? Desbalancea. ¿No? Pierdes el trabajo o pierdes tu pareja o cualquier cosa que hayas puesto en este ámbito. Sí. Si todos tus demás ámbitos están fuertes, están sólidos, claro, te va a ayudar a que ese ámbito que ahorita está desbalanceado, pues no sea tan difícil la carga. No te impacte tanto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si todo tu mundo está en un solo pilar? Y lo pierdes. O sea, ahí es cuando, ¿no? Colapsa Colapsa tu equilibrio. Y es donde se complica volver a reequilibrar la balanza. Pero nada es imposible. Pero lo que acaba de decir Carla es completa y absolutamente cierto. Seguramente a muchos ahorita ya les dio un boom. Ahorita están haciendo la rueda de la vida. No, ¿cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mi...? Y Qué puedes bueno. incluir todos los pilares Todos o ámbitos que los tú quieras. Sí. O sea, llámese los principales, ¿no? Trabajo, pareja, el no sé, ejercicio hijos, también, por ejemplo. ejercicios, tiempo libre, todo lo que tú quieras como o sea, como tus ámbitos que quieras poner atención en tu vida, o sea, puedes tenerlos. Los estableces. ¿Eso lo pueden hacer los escuchas en su casa como ejercicio o necesitan? Sí, no, mira. ¿Y cómo sería? A ver, toman un papel, Toman un papel y, como dice Carla, que pongan esos pilares fundamentales, ¿no? Familia. Así como el basta. ¿Así los pones en columna o cómo? Es como una rueda, ¿no? Es una rueda. Es una rueda. Literal es una rueda. Ok. Y como si fuera una ruleta, ¿no? Ajá, o sea, vas poniendo pues cada pilar, ¿no? Sí, como cada rebanada de pizza. Exacto. Pues. Tú decides cuántas rebanadas quieres, ¿no? En ese círculo. Ya. Y es más, si quieres, puedes ponerle como a ese círculo, o sea, por ámbito, del 1 al 10, numeritos, ¿no? Y así en el trabajo, pues cómo estoy, cómo me siento, pues estoy en un 8. No sé, en mi tiempo libre, híjole, no tengo, 2. no, pues un 2, ¿no? Ajá. Y así, y al final, o sea, y literal los unes, ¿no? Y dices, no inventes, en este ámbito estoy, Es pero una maraña. de la fregada, Sí. ¿no? Este ámbito está muy alto, bueno, o sea, hay que encontrar el equilibrio. Como dice Carla, te vas a dar cuenta y decir, el trabajo es un 10 y la familia es un 3. Puta, pues cuando pierdes el trabajo, ¿qué tengo que cambiar? No, pues vas a perder el trabajo y la familia porque pues tienes 3. Claro. Híjole, claro. qué fuerte. Claro. Qué importante la visualización. Sí. Es única. Al final te da un
una perspectiva de la vida que tienes y que llevas y que quieres. ¿Y qué quieres? ¿Y qué Sí, quieres? sí, sí. Creo que todos tenemos la vida que queremos. Sí, No, luego uno hace muchos años decía, ay, pues esto me tocó. No, ¿cuál me tocó? Es lo que yo he querido. No, Exacto. o sea, todo es producto de nuestras decisiones, Sí. buenas, malas, que me cuesta aceptar a mí un montón las cosas, pero al final sí termino diciendo, pues yo lo hice, ¿va? O yo, o sea, vaya. Sí, nosotros, Y esto de me dijeron, pues sí, pero tú quisiste hacer eso que te dijeron. claro. Pudiste no haber querido. Pues sí, porque es lo que Claro, también pudiste haber hemos dicho. decidido no hacerlo. Exacto, Ujú. porque también nos encanta andar, ay, es que me dijeron, Sí, es que mi mamá, es sí. que el novio, es que el esposo. No, pues mamacita o papacita, Sí, pues tú quisiste, ¿no? Al final. claro. Y también algo que a mí me simbra de los podcasts pasados cuando Carla dice, pues das lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué eres y qué estás dando? No ¿Y qué puedes esperas? dar lo que no tienes, No ¿no? puedes dar lo que no tienes. Ay, Imagínate, qué No fuerte. puedes dar lo que no tienes. Y bueno, híjole. imagínate, ¿quieres recibir lo que no tienes? No, pues está bien fregón. No, y a veces lo recibes, pero como no lo tienes, no lo valoras y lo pierdes. Ah, sí. Y ahí es donde Así vienen es. a de, ups, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que trabajar en nosotros, hay que echarle muchas ganas a lo que somos, quienes somos y para quién somos, ¿eh? También. Hay que cuidar. Tú lo has dicho en otros podcasts. Hay que cuidar nuestra energía de a quién se la damos. Y también necesitamos entrenar esas personas con las que... necesitamos entrenar ese sexto sentido de decir, bueno, me está dejando algo, vale la pena, ¿no? Y también hay que alejarse a veces hay que Ujú. acercarse más a otras, ¿no? Y ese es también el balance de la vida. Pero nos tenemos que dar cuenta. Ay, sí. Luego andamos ahí como entes nada más. Sí, entregándonos, ¿no? Al primero que dice, vente para acá. O no entregándote. Sí, ¿no? Porque también Sí, la famosa, pues sí, el balance, el Equilibrio, estar despierto, el equilibrio. equilibrio, Equilibrio. equilibrio. en fin, Sí. también confiar en, pues, en nuestra intuición, en Sí. nuestra vibración. Yo sí soy muy de, ay, esta persona no me vibra. O sea, ya ni siquiera digo no me cae bien, Sí, digo no te me vibra. vibra, porque a mí me ha pasado que hay personas que me caen mal, Ujú, pero no me vibran mal, ¿sabes? ujú. O sea, pareciera sonar como contradictorio, porque digo, ay, no me cae, pero no me vibra mal. Sí, Hay personas que luego a lo mejor poner como en el cotorreo, sí, no, bueno, más cuando uno era universitario, pero no me vibraban. O sea, ¿sabes? Bueno, eso Sí. ya es un rollo muy mío, pero así me pasaba. O sea, como que podía identificar esto. eso, De la vibración la veía como distinto. Y era raro. sí, eso se llama resonancia. Sí Mm. existe tal cual, ¿eh? La resonancia es justamente atraes aquello que eres, ¿no? ¿Cómo está resonando? Eso también lo estudiamos en el coaching, en donde vas viendo cómo resuenas y cómo las personas, incluso con sus aspectos positivos, incluso con sus aspectos negativos, va resonando, ¿no? Y de repente te vas encontrando con gente que comparte lo que te sucedió, ¿no? Y empiezan como a apoyarse mutuamente para salir, ¿no? Así como los aspectos positivos, y eso también te va resonando, Ya. ¿no? Y ahí es donde te vas acercando a esas personas y como tú dices, llega alguien y dices, bueno, no me cae mal, pero tampoco estoy resonando, tampoco hay una gran vibra, ¿no? Es una persona que, pues, está de paso, está padre, Sí, ¿no? sí, sí. Aprenderemos algo, Un conocido. un conocido y ya está ahí, ¿no? Es como estos amarillos, ¿no? Que llamábamos en podcast pasados del libro de Albert Espinosa, en donde cuando llega un amarillo, cuando llega esa persona que vibra contigo, que resuena contigo, pues es donde dices, wow, ¿no? Estoy resonando con alguien en esa misma magnitud, en esa misma frecuencia. Y es donde dices, Ah. qué padre tener a esta persona en mi vida. Claro. Bueno, pero también imagínate cuando resuenes que estás de mega negativo y resuenes con otro igual o peor de negativo que tú, híjole. Ahí está Porque también pasa. ahí está Así, el... ay, qué bien resonamos para la Sí. maldad. Ay, Sí, y tienes razón, sí. Es que La sí, resonancia es ¿no? en todos lados. claro. Por eso tenemos que cuidar nuestro equilibrio, O sea, nuestra como, balanza. ¿qué opinan, por ejemplo, de esto? Ahorita que llegue este comentario, que hay personas que sacan lo mejor de ti y hay personas que sacan lo peor de ti. ¿No? Ujú. La famosa mala influencia. ¿Mm? Ahorita recordé como en la secundaria de no te juntes con no Ujú. sé quién. No le hables a no sé cuál porque es un vago, Ujú. vaga y vago, ¿no? Ujú. ¿Tú qué opinan de eso? Yo creo que tomamos decisiones al final del día. Es una decisión saber, porque no terminas conociendo a alguien
por lo que dicen los demás, lo terminas conociendo por sus hechos. Ujú. Y si tú al final compartes sus pensamientos y sus hechos, pues entonces a lo mejor no es una mala influencia para ti, simplemente están resonando. Literalmente están resonando uno con el otro. Y pues bueno, o sea, para bien o para mal, ¿eh? Sí. Pero todo se basa en la decisión que tomemos y en la conciencia que tengamos. Porque nadie nos obliga a hacer algo que no queramos. Y justo va a ser, como dices, la conciencia que Sí. tengas, porque regularmente, pues cuando eres niño o adolescente es cuando más las Vulnerable. mamás están así de no te juntes con No fulanito, hagas, bla, bla, ajá, bla, ajá. bla". Y pues qué pasa que vas y te juntas, Ah, sí. ¿no? Ya como adulto dices, bueno, pues ya no me voy a juntar con el Sí. drogadicto, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Sí, claro. Aquí no juzgo a nadie, pero, o sea, yo en lo particular diría, pues no, o sea, yo cuidaré mis amistades, ¿no? Y no diré, ay, pues me voy con el vago, el drogadicto. Yo elegiré otro tipo de amistades, Sí. ¿no? Y será mi elección, Claro. ¿no? Sí. Mi decisión. Sí, digo, al final somos producto de nuestras experiencias, de nuestras decisiones y también de cómo nos van criando, ¿eh? También eso es muy cierto. Sí. Al final del día, no es que le eche la culpa o no es que debas de echarle la culpa a tus padres. No, tampoco, ¿eh? Porque también uno ya es adulto y asume sus Sí. responsabilidades. Pero también forma parte, ¿no? Y se puede moldear y reconfigurar y cambiar esos aspectos, ¿no? Tampoco para que todo el tiempo sean víctimas de que es que mi papá, es que... No. Eso ya no. Ya cuando eres adulto ya déjate de tonterías, ¿no? Eso a mí me gusta así decirlo muy claro. Sí. Y lo que hemos dicho, si sientes que solo no puedes, pues busca ayuda, Claro, ¿no? claro. Porque sí se puede. Siempre habrá alguien que nos quiera y nos pueda ayudar. Sí. Quiera y pueda. Pero ¿no? primero tenemos que querer y poder nosotros. Exacto, sí, Sí, eso ¿no? es. ¿Cómo? Así es. Y bueno, creo que ya llevamos bastante tiempo. Y bueno, seguiremos haciendo podcast con dudas, ¿no? Dudas ya sea, no solo de la duda, sino también de los escuchas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues mándenosla y la abordamos con todo gusto, ¿no? Y bueno, como siempre, pues agradecemos el valor de su presencia y nos despedimos. Oye, pero Mande. sin antes recordarles que este es nuestro último podcast, ¿no? De la De la primera temporada. Tienes razón. Sí, con este podcast cerramos la primera temporada. Vamos a preparar otros temas, que también igual, si nuestros escuchas nos mandan algún tema que quieran que toquemos, pues adelante, ¿no? Lo desarrollamos para ellos, ¿no? Y bueno, veamos cómo nos va en esta segunda temporada con nuevos temas, ¿no? Y con nuevas dudas. Con nuevas dudas. Pues gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima. Aleluya.